Allora, buongiorno a tutti, io sono il professor Daniele Aletti. Buenos días a todos, yo soy Daniel Aletti, filósofo de la ciencia. Digamos que con mi intervención al interno de este encuentro comienza nuestro camino con nuestra escuela de alta formación en bioenergética y clínica biosinergética. Y también hablaremos del rol de la filosofía. De hecho, para hablar del contributo que la filosofía puede dar a las patologías crónicas, es necesario saber cuál es el rol de la filosofía al interno de la medicina cuántica, también de la bioenergética y la biosinergética. De hecho, se trata de un rol complejo porque es un rol de tipo epistemológico y de hermenéutica. Esto trataré de explicarlo con calma. Scienza e filosofia cominciano. Comenzando del inicio, ciencia y filosofía comienzan su recorrido en la historia de la cultura occidental. Y al interno de la filosofía, de hecho, tenemos dos tipos de filósofos. Uno con metodologías humanistas y otros con metodologías científicas. Algunos toman en cuenta el ambiente externo con método científico y utilizan su facultad para estudiar la realidad externa. Como Tales de Mileto, que puede observar en el agua la esencia de todas las cosas. Y existen otros como Sócrates, que dirigen su atención hacia adentro en una reflexión metacognitiva que da lugar propio a moto de la filosofía socrática, conócete a ti mismo. Esto continúa hasta finales del 600, hasta el 1600, con la llegada de la ciencia nueva, la ciencia experimental, la ciencia galileana, es decir, la ciencia moderna, que determina la división entre filosofía y ciencia. Desde ese momento en adelante, la ciencia se replega a un universo en sí mismo y a las reflexiones sobre sí misma y de su entorno. En cambio, la ciencia da vida a un multiverso, constituido de tantos universos en expansión, que representan las varias disciplinas, cual los viajantes, mientras más grande esta expansión, no logran abarcar sus fronteras. Y es el inicio de la especialización moderna, una especialización que en realidad ha llevado y comportado tanta gloria, no solo a la ciencia, sino y muy particularmente a la medicina, y se configura a la vez en una metodología plurimultidisciplinar. Luego ha llegado la física cuantística. La física cuantística ha cambiado un poco el orden de las cosas, aportando en una modalidad complementaria una nueva visión. Esta visión por la cual el hombre es una realidad holística, compleja, en un estricto continuo con todos los elementos que lo componen. Está en una relación entre ellos, una relación sistémica y sistemática, y dan vida a una realidad psicofísico-mental integrada. Por lo cual los subsistemas, por así decirlo, el sistema cerebral límbico asociativo, sensitivo y motorio, interactúan recíprocamente y se influencian recíprocamente. De hecho, cuando nosotros estamos afectados psicológicamente, estamos bajo un gran miedo, no podríamos no tener más la fuerza física, estuviéramos a punto de caer. Se paraliza la facultad racional. Este continuo energético, por lo tanto, está también en conexión con el ambiente externo, con el planeta e inclusive con el cosmos. Ahora, todo esto nos hace hacer reflexiones importantes a nivel de método, que nos introduce a lo que viene comúnmente llamado como interdisciplinaridad. Muchas interdisciplinariedades, muchas disciplinaridades vienen comúnmente confusas y manipuladas indiferentemente. Y no es así porque son varios pasos de la interdisciplinaridad
integrada. Comienza con una interdisciplinaridad, codisciplinaridad, pluridisciplinaridad, multi, intertrans, metatransdisciplinaridad. Entonces estaríamos solo al tercer o último nivel. Deberíamos entender sobre todo de qué cosa trata todo esto. Una y otra metodología, porque tenemos dos sistemas de pensamiento, uno enteramente clásico y el otro totalmente nuevo, por así decirlo, cuántico. Sería muy fácil representar la multidisciplinaridad. Pensemos a un gran círculo con 10 rayos. Pensemos a un gran círculo con 10 rayos, donde los 10 rayos constituyen las diversas perspectivas de varios observadores especialistas que observan el problema y lo resuelven desde su propio punto de vista, con instrumentos propios y con sus propios recursos. Colaboran entre ellos y esa es una virtud de la ciencia clásica, pero no interactúan. El diálogo no es cercano para hacerlos interactuar entre ellos. Diversamente, la interdisciplinaridad, cada especialista lanza una cuerda y se conecta a todos los puntos de esta circunferencia. El resultado, imagínense esto, que todos los puntos se conectan de igual manera en el centro. La diferencia es que en la interdisciplinaridad tenemos 10 señales, 10 direcciones. En la multidisciplinaridad tenemos 100 señales. Y esto no es teórico, es pragmático y concreto, porque esta relación de señales activa desde un punto de vista práctico la fusión de los saberes. Por ejemplo, tenemos el caso de la mecatrónica, la fusión de la mecánica, electrónica e informática, por lo cual nosotros creamos una perspectiva sobre el cuidado de nuestros automóviles. En el campo de la medicina cuántica, que he escuchado mucho los discursos de nuestros amigos aquí presentes en esta reunión, que estudian la parte superior, el cráneo, el cervical, para entendernos. La logopedia, la ñatología y la optometría confinan unas de la una dentro de la otra. Tienen la necesidad de dialogar en modo cercano, de interactuar en modo cercano, dando vida de hecho, pero no institucionalmente, a una especie de ñato-logotometría. Y esto es a lo que quiere llegar la medicina cuántica, a una fusión de saberes en cuanto a la interacción propia del ser humano, que corresponde a la integración necesaria de saberes. Pero nuestra academia, nuestra escuela de pensamiento, no se camina a la disciplinariedad integrada. Aquí la introducción de la filosofía, porque la introducción a la filosofía te hace viajar al interno de este sistema ya representado hacia la metadisciplinariedad, que es la última frontera de la disciplinaridad integrada actual, según la actual metódica epistemológica. Pero, ¿qué significa esto? Entonces, ¿por qué introducir la filosofía? Sobre todo porque el hombre es una estructura psicofísico-mental, compleja e integrada, donde la mente tiene un rol particular. El orbitu ergo sum nos dice senza dudas que pienso y luego soy, luego existo. El pensamiento es el aspecto principal del ser humano, que ha conquistado la conciencia de pensar sobre sí mismo. Por lo tanto, no puede ser evitada. Pero esto en realidad ha comenzado en torno a los años 70 del 900, con el biólogo Bertalanffy, con su nueva teoría general de los sistemas. Y es el fundamento de mi teoría de las estructuras cognitivas, sostenida por la Agencia Nacional de la Escuela, Agencia Italiana de la Escuela. Y yo en esta teoría he buscado la manera de unificar el saber. Esta teoría a su vez es el fundamento de la teoría de la estructura biocognitiva.
porque prácticamente es el encuentro tras la ciencia y de la práctica médica del doctor Marco Morelli con este tipo de filosofía que quiere lograr instaurar un lenguaje común entre las ciencias humanas y sociales, y las ciencias, por decir así, consideradas exactas. Y esto nos lleva a una segunda cuestión. Cuando yo digo que en la medicina cuántica, la bioenergética y la biosinergética, en general dentro de las patologías crónicas, la filosofía tiene un rol de hermenéutica y de heurística existencial, es decir, de investigación y de descubrimientos y de verdades que pueden lograr hacer saltos importantes al ser humano, que puede fundar, llevarnos a un nuevo modo de ser. Buscaré explicarme mejor. No estoy hablando de la filosofía sistemática, por la cual es necesario tener una especialización importante que te permite interpretar los grandes sistemas de pensamiento como Kant, Hegel, Platón y Aristóteles, sino de una filosofía sapiensal constituida de principios, normas y preceptos y actos para regular nuestra propia existencia. Estos principios fueron elaborados por filósofos de todas las épocas y específicamente en la antigua Grecia, que representaban la virtud, porque ellos mismos se inspiraban en la cotidianidad de su existencia bajo sus principios elaborados por ellos mismos. Por lo tanto, por eso eran considerados grandes virtuosos, y por eso jóvenes de toda Grecia comenzaban un camino que los podía transformar, podían transformar para siempre, porque la filosofía era considerada una ciencia propia y verdadera, capaz de eliminar el pensamiento de la persona que se acercaba a ella todos los obstáculos, dolores y sufrimientos que le pedían de alcanzar aquella meta de todos los hombres, de todos los lugares, de todos los tiempos, y es decir, la conquista de la felicidad. Ahora, los antiguos griegos decían que cuando sufres la sed y el hambre, puedes competir con gloria y beatitud. Pero el hombre pensante y todos los seres filósofos, en cuanto seres pensantes, se dan cuenta que el bienestar material no coincide con la felicidad. Eso lo sabemos muy bien. Vivimos en una sociedad industrial. En esta sociedad industrial tenemos el 20% de la población que consume el 80% de los recursos. Y es aquí donde hay un bienestar material que no coincide con la felicidad. No sabría decir cuántas personas se consiguen ustedes en el mundo diciendo soy una persona completamente satisfecho y feliz. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la ciencia política, la ciencia económica y la ciencia médica tuvieran la capacidad de llevar a la especie humana, a la humanidad, sobre el altiplano del bienestar y fisiológico, allí subirían los macizos imperiosos que subirían otros 4 o 5 mil metros. De esta manera llegaríamos al techo del mundo, por decirlo de alguna manera. Y esta escalada no se hace con el bienestar material. Se hace como decían los antiguos griegos, cuando tú no sufres de hambre y sed, puedes competir con gloria y beatitud. Y entonces, ¿en qué consiste esta última escalada? Es aquello que era considerado el fundamento de la filosofía. El carácter del hombre representaría su destino. Lo sabe Ulises, que es verdad que fue perseguido durante 20 años en el mar por Poseidón, pero también es verdad que él lo habría provocado. Y es verdad que Dante va al infierno porque era muy curioso, hasta pasar las propias columnas de Hércules y dejar morir todo su equipaje. Y de la literatura a la vida lo sabía muy bien Walter Bonatti, un famoso explorador del siglo pasado.
el cual a un periodista que le preguntó cuál ha sido tu proeza más difícil, más importante, più ardua, que tú hayas escalado, y él responde, aquella que aún no he escalado, es decir, a mí mismo, porque el problema es el carácter, porque el carácter está dentro de nosotros y es lo que nos impide, y nos impide de ver, y esto seguramente nos lo dice aquel proverbio popular, quien tiene el pan no tiene dientes y quien tiene dientes no tiene el pan. Esto nos lleva a ver el vaso medio vacío y no verlo, no ver el vaso medio lleno. ¿Qué tiene que ver esto con la filosofía? Tiene que ver porque aquella hermenéutica existencial del cual hablé antes quiere hacer cambiar nuestro estilo de vida. Todo aquel que se acerca a la filosofía. El estilo de vida no es poca cosa, no es algo de hace poco. Nuestros médicos, aquellos que trabajaron con la fibromialgia, y la fibromialgia que es una patología compleja, crónica, dicen entre otras cosas de cambiar el estilo de vida y no incitan a un titanismo heroico que hace ver el estilo de vida como hacen los médicos que empujan cuando hay una enfermedad terminal. Y el efecto placebo no tiene nada que ver, al menos en fondo, con el estilo de vida. Porque como decíamos nosotros, la diferencia entre la y la multidisciplinaridad, cuando nosotros hablamos de estilo, estamos hablando de una cosa muy profunda. Allí encontraríamos la raíz del pensamiento. Pensamos al estilo romano, al estilo griego, pensamos al estilo de la arquitectura romanista. Son expresión de un sistema de pensamiento que de la trascendencia medieval se convierte deviene la catedral, lanzada hacia lo alto del gótico. Estilo viene de la palabra latina stilus, que significa daga puntiaguda con el cual los autores de la antigüedad escribían sobre las tablas, y eso representaba sus pensamientos. Y ese pensamiento, en otras palabras, era considerado su manera de ser profunda. Luego ha pasado a significar el estilo formal y la expresión de aquel pensamiento profundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estilo, desde el punto de vista filosófico, presentaríamos astas que plantamos en la tierra y que nos daría el sentido del recorrido que deberíamos hacer. Tantas astas, tantos preceptos que configuran tantas normas nos dicen como si fueran señales de tráfico, nos señalarían el camino del cual no nos deberíamos alejar. Esto quiere decir en práctica meter las alas al ser humano. El carácter del hombre representa su espíritu, su empirismo, su impedimento. En ese sentido es importante saber lo que pudiera ser la filosofía y la psicología. La psicología nos da el mapa de nuestros pensamientos, el mapa de este laberinto, algo así como las piezas del ajedrez, exceptuando el caballo que se mueve en forma de L. La dama se permite salir del laberinto. Entonces la filosofía es modalidad complementaria, como dos caras de la misma moneda. Es aquella que puede hacer el movimiento del caballo y saltar hacia afuera del laberinto. Aquello que hacían los antiguos jóvenes, personas que acudían a la escuela de los antiguos. Y aquello que queremos hacer nosotros es meter las alas de Ícaro para escapar del dédalo cretense. Es decir, esta es la meta de la filosofía, como la última frontera de la disciplinaridad integrada y propuesta fundadora de nuestra academia de estudios en bioenergética y biosinergética, es decir, nuestra escuela de pensamiento. Muchas gracias.